¿Cuántas protestas hubo nada más en una década? En el 30, o en el 20 o en el 40. Y dime cuántas protestas masivas en Cuba han existido desde 1959 hasta el 2024. La primera vez en la historia de la robo-ilusión cubana que se le llama protesta a una protesta fue el fin de semana pasado. Vámonos de nuevo. Ay, vamos a trabajar, vamos a sacrificarnos por el bien de la información y para que todo el mundo esté claro. Vamos a ver esta afirmación, como todas las afirmaciones locas y estúpidas que hace el señor Canel. A ver. El enemigo lo que nos quiere ver es enfrentados. Al enemigo no le interesa solucionar los problemas de Cuba. Si el enemigo interviniera en Cuba y se apoderara de Cuba, que nunca lo va a poder lograr, y sabemos por qué, y ahí está la frase de Maceo, no iba a resolver los problemas de la electricidad, ni iba a resolver los problemas de la comida. Espérate. Porque la lógica del capital... Pues déjame decirte que la lógica del capital es el que ha resuelto la electricidad y el pan y todo lo que no hay en Cuba. Tanto así, miedoso Canel, cagado Canel, que en las dos intervenciones norteamericanas en Cuba se resolvieron una pila de problemas. Inclusive cuando los americanos nunca tuvieron planes de quedarse. Cuando lo vieron como, ya están fajados los cubanos de nuevo. Vamos para allá. Las dos veces fueron intervenciones pedidas, solicitadas por los cubanos. Y sí, hubo planes de electrificación, de saneamiento, se hicieron campañas de vacunación en toda Cuba contra enfermedades que ya estaban erradicadas en los Estados Unidos y se erradicaron en Cuba. Hicieron una campaña de alfabetización los americanos en Cuba, que incluyó traer a la Universidad de Harvard a 300 jóvenes cubanos para hacerse profesores de Harvard, que viraron luego y junto a peregrinos, a misioneros, crearon la red de educación de institutos, de oficios, de todo en Cuba, mejor equipada de toda América Latina y con un nivel de instrucción al nivel de los Estados Unidos. Así que, Canel, por otro lado, el enemigo, como tú le dices, no tiene que resolver ningún problema en Cuba. La frase es tonta. El enemigo no va a resolver ningún problema en Cuba. Tú no dices que el enemigo. Estados Unidos no tiene que resolver ningún problema en Cuba. Ahora, el fin de la dictadura sí le va a permitir a los cubanos resolver los problemas de Cuba. El problema del transporte. Ahora, si yo quiero comprarme una guagua, voy a un dealer, un banco me da un crédito, compro la guagua y resuelvo el problema del transporte del Yarey a Puerto Padre. Ya lo resolví. No me hace falta los americanos. O puedo comprar la guagua en los Estados Unidos y ponerlo también. O un norteamericano puede invertir y fabricar una terminal de ómnibus y dar empleo a 3,000 cubanos. Ustedes lo están pidiendo con la ley de inversión extranjera. Lo que pasa es que nada más que le han llevado para allí iraníes, sirios, terroristas de eso, que no hayan donde meter el dinero. Pero en una relación sana, equilibrada, de mutuo beneficio, no solo con Estados Unidos, con Europa, con Canadá, con todo el mundo. Todo eso es parte del desarrollo de Cuba. Pero esas afirmaciones estúpidas, aquí el enemigo no va a resolver ningún problema. La historia no es eso lo que dice. Ni Estados Unidos es enemigo de Cuba, partiendo de ahí. Si Estados Unidos fuera enemigo de Cuba, como es Rusia, lo que hiciera fuera apoyar a los tiranos que tienen a Cuba pisoteada. Todo el que apoye la tiranía de los Castro y los Canel es un enemigo de Cuba. Porque está apoyando algo contra los cubanos que ellos no quisieran en su país. Ve a México y pregúntale a cualquier mexicano si quiere un sistema de partido único, que no haya elecciones libres, que no haya candidatos presidenciales para México. Ni los comunistas mexicanos van a querer eso. Ah, pero sí lo quieren para Cuba. Entonces tú eres enemigo de Cuba. Tú eres enemigo de los cubanos.
Los amigos de Cuba y de los cubanos son los que quieren una Cuba libre, los que abogan por una Cuba democrática, un Estado de Derecho, sin presos políticos, donde se pueda, como dijo Martí, pensar y hablar sin hipocresía. El que apoye eso es el amigo de Cuba. El que apoya al tirano es el enemigo de Cuba. Por tanto, los Estados Unidos de América son históricamente un amigo de Cuba y de los cubanos. Y para lograr salir del tercermundismo y del subdesarrollo, la mentalidad del futuro de Cuba debe de ser esa, no otra. Ahora yo tengo muchos amigos y eso no quiere decir que mis amigos manden en mi casa. Yo soy súper amigo de Richard. Ayer comí en su casa, pero en su casa manda él y en la mía mando yo. Y somos súper amigos. Él no va a aceptar nada que yo le proponga que dañe su patrimonio, su familia. Yo no voy a aceptar nada que él me proponga que le haga daño a mi familia. Y nos llevamos súper bien. Lo mismo pasa entre los países. Cuba y Estados Unidos son aliados, amigos naturales, por geografía, por cultura, por mil cosas, porque hemos hecho 1000 proyectos juntos. Ahora, el día que Estados Unidos le proponga algo a Cuba que a Cuba no le convenga, el gobierno libre, electo y amigo de los Estados Unidos le tiene que decir: mi amigo, así no. Te propongo esto otro, ¿qué tú crees? No, eso no le conviene a Estados Unidos. Bueno, pues vamos a buscar una cosa que nos convenga a los dos. 50-50, ganar. 50-50, fistordara. Así como se hace la política positiva en el mundo y propositiva. Pero todos estos miedos que te están metiendo, men. Humberto Canel. Ay, si los americanos cogen esto. Ay, si los americanos se adueñan de Cuba. Ay, si los americanos vienen, cuidado, viene el cuco. Corre, que viene el cuco. Pipo, los cubanos se están yendo para los Estados Unidos. Tanto miedo no le tiene el cubano al imperio cuando quiere vivir en él. Es más, ¿quieres que te diga una realidad? Que a los trasnochados, grandes patriotas, guanajos, todo, no les va a gustar. Te voy a decir una realidad. Si mañana Oriente se libera y Occidente sigue bajo la dictadura, ahora me llaman todos mis amigos a La Habana y me dicen: Pipo, tú no puedes poner el ejemplo al revés. Un ejemplo. No te pongas bravo. Hasta Camagüey, Cuba se libera del comunismo y los comunistas se atrincheran en La Habana y se trancan ahí en Ciego de Ávila, y pasa como en Corea del Norte, Occidente, y Corea del Sur es el Oriente. Siempre los orientales salimos mal parados. Déjame ayudarnos a conseguir un ejemplo. Óyeme, y dicen, escucha esto que te voy a decir, que te guste o no, es una realidad. Te dicen: el Oriente va a estar administrado por las leyes americanas y por los Estados Unidos. Y Occidente va a estar administrado por Canel, Maduro, Nicaragua, y es el eje comunista. ¿En cuál de los dos tú quieres vivir? ¿Quieres vivir en Oriente o en Occidente? Yo te puedo asegurar que pasa lo mismo que en Corea del Norte y Corea del Sur. Tienes que poner ametralladoras calibre 50 al lado del muro para que todos los habaneros que quieran brincar la cerca les disparen, como hacían en el muro de la vergüenza. Porque todo el mundo va a querer brincar la cerca. Entonces, cubanos, dejémonos ya de hipocresía. No seamos más hipócritas. No es que a nosotros nos gusta vivir bajo los designios de los Estados Unidos. No es eso. Es que a los cubanos nos gusta vivir libres. A los cubanos nos gusta vivir como es la filosofía de vida de los Estados Unidos. Lo que nos gustaría vivir en Cuba, con libertad y con democracia. Entonces no seas más hipócrita. Tú no tienes ninguna bronca ni ningún problema con los Estados Unidos. Si a ti cuando te llega un par de Nike, tú pegas los brincos a las nubes. No te hagas más el loco. Deja los discursitos ya. Yo no soy de los que aboga por el anexionismo. Me parece que es innecesario. Si en Cuba hay libertad y hay democracia,
nosotros demostramos en los pocos lapsos de la historia en los que hubo libertad, democracia, república, que podíamos tener el nivel de los Estados Unidos en muchas cosas. No hay necesidad de anexarse a nadie, pero sí de compartir valores democráticos, estilos, maneras de vivir y de pensar, como las comparte el español, el italiano, el francés. España y Francia tienen grandes recelos políticos históricos. Desde Napoleón y desde los moros por allá, el otro. España y Francia tienen su llevitraje, pero comparten los mismos valores democráticos. Por eso es que el comercio, la convivencia, la relación, por eso es que existe la Unión Europea. Ni España va a ser nunca Francia, ni Francia va a ser nunca España, ni se van a anexar unos a otros, pero van a convivir en paz, armonía y libertad para bien de todos sus pueblos. Así es como yo veo a Cuba y a los Estados Unidos, como veo a España y a Francia, como veo a Italia y a España, como veo a Suecia y Noruega. Suecia es Suecia, Noruega es Noruega. Pero coño, todos somos occidentales, todos somos libres, todos somos democráticos y todos nos llevamos bien. Esta dicotomía de amigo y enemigo, del imperialismo contra el comunismo, la trinchera, la guerra, la resistencia, eso es un discurso muy conveniente y cómodo para los comunistas, que le ha hecho perder la vida a 5 generaciones de cubanos, esperando al enemigo imperialista para que la bota, que eso. Y cuando fue el jefe de los imperialistas, Barack Obama, y plantó su limoncina en las calles de La Habana, se le caían los bloomers a las mujeres cubanas y se le caían los pantalones a los hombres. ¡Obama! ¡Te quiero así! De grande. Nadie le tiró un gollejo al imperialismo. Pero los comunistas, retrógrados, ambientosos, falsos guapetones, que nunca le han tirado un gollejo a la base naval de Guantánamo, viven alimentando el ego de que somos guapos, nadie nos coge, nadie nos captura. Te pueden rusificar, como nos rusificaron. Entonces te pueden chinanizar, venezuelizar, lo que tú quieras. No, pero con el imperialismo sí que no. Pero a la hora de emigrar nadie coge por otro lado. Todo el mundo dice, no, me voy a hacerme un súbdito de las leyes del imperio. Entonces, vamos a dejar eso ya, mi hermano. Basta ya, loco, basta ya. A ver qué más. Porque la lógica del capital no resuelve esos problemas. La lógica del capital, la electricidad estuviera, la generación de energía eléctrica estuviera sencillamente como estaba antes de la revolución, totalmente privatizada. Y tenía energía eléctrica quienes podían pagarla. Hombre, claro. Y en Cuba ahora tienen energía eléctrica, no los que no la pagan. Porque hasta la última vez que yo revisé, si tú no pagas la corriente en Cuba te la cortan. Y es más, en Cuba es al revés. Tú pagas la corriente y no hay. Aquí en Estados Unidos, la gente vulnerable que tiene planes sociales y que no puede pagar la corriente y todo eso, con las ayudas que te da el gobierno, te pagan hasta la corriente. Es más, te ponen internet gratis para que estudien tus hijos, para que no se queden atrás y estén al nivel de todos los demás niños. En Cuba es al revés. Tú pagando la corriente no tienes corriente. Dime algo. Tú actualizado hasta el último bill, y vas a encender la luz y no hay. Eso lo resuelve el capital. Porque el capital hay que respetarlo. El capital es la gente libre resolviendo sus propios problemas, libre intercambio entre los seres humanos, sin que medie un poder de por medio y menos un poder dictador y totalitario. Yo tengo huevos y tú quieres comer huevos, te los vendo. ¿A cuánto? A tanto, toma ya. ¿Qué tú tienes? Arroz. Toma, dame 2 libras de arroz y toma 4 huevos. Ese es el capital. Ese es el mercado. Yo limpio zapatos y tú quieres limpiar los zapatos. Raca. Por cierto, me ando comprando una casa. Coño, yo soy realtor. Tengo listado aquella ahí. Ya te la compro, te la vendo. ¿En qué me hace falta a mí? Ahí a Canel, ni a Marrero, ni a 500,000 dirigentes viviendo de ser intermediarios
entre las libres relaciones de los seres humanos. Eso lo que no lo resuelve es la dictadura. El totalitarismo no resuelve ningún problema. Porque en todos los países capitalistas que yo conozco hay pan. Y hay luz. Y hay ropa y zapatos. Y hay todo lo que en Cuba hoy no hay. Vaya. ¿Qué más? Y la preocupación no era darle energía eléctrica a nadie, era el que la pudiera pagar. Y no había canasta básica. Había alimentos y comía el que podía. Y el que no se moría de hambre. Y no podía protestar tampoco. Ni tenía derecho a la manifestación. No olvidemos eso, porque por esa realidad se hizo la revolución. Para borrar esa realidad. Porque la revolución va contra la lógica capitalista. Va contra la lógica imperial. Espérate. ¿Cuántas manifestaciones hubo en el pueblo de Cuba desde 1902 a 1959? ¿Cuántos estallidos sociales? ¿Cuántas veces bajaron la escalinata de la Universidad de La Habana miles de estudiantes a cambiar el país, a quitar presidentes? ¿Cuántos miles de artículos y publicaciones en las miles de revistas y periódicos y emisoras de radio que había en el país se hicieron para convocar a manifestaciones y criticar a todos los gobiernos que había? Incluyendo durante la dictadura de Batista, se criticaba a Batista y se hicieron muchísimas manifestaciones pacíficas, incluyendo la de las madres de los asesinos del Moncada. La madre de todos ustedes, pero aparte la de Fidel Castro, andaba con las primeras damas de blanco que hicieron historia en Cuba, historia negativa. Las damas de blanco, las primeras que se llamaron damas de blanco, fueron la madre de Fidel, repito, la madre de Fidel y de Raúl, con otras madres de todos los que fueron a asesinar personas allí, por toda La Habana, con carteles, con todo. Nunca nadie se metió con ella. Tanto fue así y tanta fue la gente que les cogió lástima y se solidarizó y todo. Bueno, los muchachos, imagínate, hay que perdonarlo, que aquello terminó al año y medio en una amnistía de todos los asesinos. Y hoy, por un post en Facebook, tú tienes preso gente. Por un post en Facebook que ni te mencionan. Yo quisiera ver, tú eres más represor que Batista. Tú eres más represor que Batista. ¿Qué tú le harías a un grupo de jóvenes tuneros que se alzan armas en contra tuya? Como si es con escopeta de cartucho o de perle. ¿Qué le pasa al que te tira una perle a ti? ¿Para qué tienen esas armas toda tu escolta? Y todos los esbirros armados. ¿Para jugar? Entonces, ¿dónde se puso la represión en el punto más álgido? No contra el que no le gustara a Batista. ¿Dónde fue que la represión se puso cabrona en Cuba? Cuando el movimiento 26 de julio declaró una guerra civil interna. Y empezaron los atentados y las bombas, los tiroteos, los asesinatos. Y por tanto, Batista, que era un dictador, nada que ver con Fidel Castro. Batista era el dedo meñique, el pie como dictador que Fidel Castro. Batista no mandó tropas a 27 países. Batista no fusiló 14,000 personas. Batista era un tipo autoritario, un militar que lo trajeron a poner orden en el país porque estaba tomado por el cuatrerismo y estaba aquello a manga por hombro y trajeron al hombre fuerte y el tipo se convirtió al anular constitución y derechos en un dictador. Pero la guerra se la declararon la insurrección y ahí se arma la guerra civil en Cuba. Pero Batista no es la República de Cuba. Batista estuvo ahí los últimos años. Y con Batista hubo muchos años de tranquilidad en Cuba. Hasta el desembarco del Granma. Ah, y en los 40
Y en los 30 y en los 20, ¿cuántas cosas pasaron? Entonces dice este asco que no, que en el capitalismo cubano no se podía protestar. Mira tú, ¿cuántas protestas hubo nada más en una década? En el 30, o en el 20 o en el 40. Y dime cuántas protestas masivas en Cuba han existido desde 1959 hasta el 2024. La primera vez en la historia de la robo ilusión cubana que se le llama protesta a una protesta fue el fin de semana pasado. Es la primera vez. Fidel Castro nunca admitió que hubo una protesta en Cuba. Raúl Castro nunca admitió la existencia de una protesta en Cuba. Y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en los años que lleva de puesto a dedo, incluyendo el 11 de julio, jamás ha reconocido una protesta legítima en Cuba. La primera vez. Y la de Santiago primero no la admitió. Los Twitter de Canel con los de Santiago era lo mismo. 4 revoltosos, alentado del exterior, bim bam, bim bam. Y parece que ahora hay una contraorden, hay un estudio que han hecho, hay un diseño nuevo de estrategia en que los analistas de contrainteligencia, la gente que está allí en línea ya diseñando nuevas maneras de seguir en el poder, le ha dicho a todos, a Canel y a todo el mundo, caballero, lo que procedía el año pasado, hemos analizado que no procede este año. Si se opta por ir a darle golpe a la gente, en este año nos tumban. Hace falta cambiar el discurso, hace falta legitimar de cierta manera la manifestación para dar a ver como que somos democráticos, ganar tiempo y vamos a empezar a hablar de manifestaciones como algo normal. En todos los países hay manifestaciones. Entonces, si lo dicen los que saben, pues bueno, vamos a ver. Y ahora, de un día para otro, de la 1 de la tarde de ayer, para adelante, ahora ellos hablan de la manifestación que hubo en Santiago. Sí, hombre, sí, claro. La manifestación de toda la vida. ¿Tú no sabes lo que es una manifestación? Una manifestación. Aquí la gente, claro que se tienen que manifestar, y hay apagones, hay de todo. Es nada más y nada menos que una instrucción de manual. Es técnico el asunto para mantenerse en el poder. Ellos van adaptando, van moldeando sus estrategias. Y la de ahora es diferente a la del año pasado. Pero el objetivo es mantenerse en el poder. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, mientras afirma Canel que el capitalismo no resuelve ningún problema, bueno, pues yo, orgulloso de la ciudad que los cubanos hemos principalmente influido en su construcción, y pues después me dicen, coño, los cubanos no son los únicos que han hecho Miami. Bueno, Pipo, sí, hay contribuciones de muchas cosas, pero somos los principales. Los principales arquitectos, los principales inversionistas, los principales empresarios, los principales habitantes, los que han hecho los que en los últimos 60 años han convertido a Miami de una pequeña aldea pantanosa en el principal balneario del mundo. Ahí está 80% la impronta del cubano libre víctima del comunismo. Y en honor a ellos, a mí y a todo el exilio, disfruto estas vistas.
Qué rico está Miami. Óyeme. Mira, Canel, el capital lo que es capaz de hacer. Wow, baby, qué Miami más rico. Fíjate si el capital resuelve problemas que ningún comunista de los que defiende la tiranía fuera de Cuba finalmente cumple su palabra y se muda para Cuba, excepto que lo ande buscando la policía como a Orbetúa que estuvo en un tiroteo aquí. No vive aquí porque no puede estar aquí porque estuviera preso. Como otros por el estilo que estafan aquí el Medicaid, al esto, el otro. Pero nadie en su sano juicio. Nadie en su sano juicio. Entonces, Pipo, nadie cambia la vaca por la chiva y mucho menos la vaca por la claria. Eso nada más cabe en la cabeza de la ciberclaria. Que entre claria y claria se entienden. Bueno. En la búsqueda